primer lugar, permítanme los agradecimientos por estar aquí compartiendo algunas ideas sobre el futuro del trabajo. Bueno, en primer lugar, a los compañeros y compañeras del PIT-CNT, a los compañeros y compañeras de la Comisión de Seguridad Social, al equipo de representación de trabajadores del BPS. Creo que fue Soledad quien estuvo intercambiando conmigo los últimos arreglos de esta reunión, al Instituto de Investigación y Formación del PIT-CNT, el Cuesta Duarte, y a mis colegas de la Fundación Friedrich Ebert aquí en Uruguay, a FE Sindical, por esta invitación. Espero que no se arrepientan hacia el final del día de la misma. Bueno, a veces cuando uno expone en último momento es fácil porque se copia de todo lo que dijeron los demás y ya lo tengo más o menos. Entonces, permítame retomar algunas de las palabras que se dijeron y luego plantearle algunas ideas para la discusión. Es cierto que estamos sufriendo los impactos de lo que se llama el futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Los primeros expositores, Dorte y Milton, mencionaron la idea de la aceleración. Creo que esto es lo que tenemos, no solo los argentinos estamos acelerados, está todo el mundo acelerado, y algo tiene que ver con la dinámica de aceleración que estamos viviendo. Creo que eso sí impacta mucho en las formas de organización del trabajo, en los temas seguramente de seguridad social. Sí, comparto la idea que estamos en la transición de un régimen de acumulación, de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero o de vigilancia, depende de las líneas históricas o conceptuales que querramos ver. Creo que tenemos que precisar mejor el tema del algoritmo. Creo que igual que en los 80, 90, y en eso solamente por edad, recuerdo la discusión no era autonomía o relación de dependencia, era flexibilidad o rigidez. Entonces, estos conceptos, esta lucha cultural, digamos, con el término autonomía y libertad la están ganando. Creo que tenemos que tener cuidado con estos valores que son portadores los trabajadores de plataforma, que como dijo el compañero, no son solamente los trabajadores de plataforma de reparto. Le pido que me digan ustedes si tienen este aparato y si hacen algún trámite con este aparato. Por ejemplo, banco. Por ejemplo, entrada de cine. Por ejemplo, atender a la oficina, digo, ¿no? Todos estamos trabajando con plataformas, lo que pasa que no tenemos conciencia todavía del impacto que está teniendo en nuestra vida. Y en lo cual yo diría, tenemos que retomar esta idea, creo que lo mencionó Dorte, del contrato social, y creo que tenemos que pensar un contrato global, social y global, porque las fronteras del Estado-Nación han sido atravesadas por estas tecnologías. Entonces, bueno, quizás soy un poco confusa, sepan entender que estamos frente a un fenómeno de tal nivel de complejidad, aceleración, cambio permanente, que es como pelar las capas de una cebolla, ¿no? Uno va descubriendo cosas y dice, uy, pero ¿cómo no se me ocurrió esto? Pero quizás tener estos espacios de intercambio nos permitan todos aprender en conjunto, porque de última, el conocimiento es el único capital que se acumula compartiéndolo, ¿no? Entonces, quizás en estos intercambios. Bueno, en relación al trabajo del futuro, a mí me parece que lo que tenemos que pensar ahí es innovación. Creo que había cambiado otras filminas, pero no. En realidad la palabra es innovaciones, porque son múltiples, incluso dentro del paraguas de la industria 4.0 está desde el automatismo, los robots, los drones, la Internet de las cosas, el algoritmo, la gestión por algoritmo. Creo que hay que pensar en innovaciones y en esto, tal como dijeron los que me precedieron, es una combinación, se están combinando, se están articulando de manera sistémica, cambios en las formas de organizar el trabajo, cambios históricos, digo, los procesos de tercerización no son nuevos, sí comparto, obviamente que la pandemia marcó un antes y después, uno dice antes de Cristo, después de Cristo, nosotros ya podemos hablar antes de la pandemia, después de la pandemia.
las formas de teletrabajo, hoy trabajadores de plataforma. Y cambios tecnológicos, y aquí le pido de vuelta, este es el cambio tecnológico más general, más generalizado, que combina el surgimiento de la Internet con el celular inteligente o el teléfono inteligente y que se está profundizando, ampliando hacia los llamados relojes inteligentes, que quiero que lo tengamos bien en cuenta porque cuando hablamos de organismos de control, el teléfono lo puedo dejar, el reloj en realidad lo llevo a todas partes y son elementos de control. Es cuando el algoritmo está entrando de alguna forma en mi casa, pero no me quiero ir adelantando. Si tengamos en cuenta esto, se imbrican y se potencian, ¿no? Digo, no, al comienzo el fenómeno fue el trabajador de reparto, pero de golpe yo estoy evaluando con un dedito para arriba, un like, un dislike al médico que me atendió. Estoy evaluando con 5 estrellitas al compañero, la compañera que me vendió un teléfono celular, al compañero, la compañera que hago el trámite cuando el bot ya no me entiende, logro que me hable una persona y la persona me pide que le evalúe, ¿no? Que me pide del 1 al 10 o con 5 estrellitas, digo, pensemos en esto. Y aquí aparece este tema que el compañero había mencionado, el dato es el nuevo petróleo, eso es, bueno, suena a SEO, ¿no? A CEO, pero realmente detrás del dato es el nuevo petróleo. Yo creo que detrás del dato estamos en un proceso de remercantilización de la fuerza de trabajo y ya no es la fuerza de trabajo, es el dato. Entonces quizás tenemos que precisar un poquito estos procesos, ¿no? Entonces, permítanme que use el PowerPoint como machete para ayudarme y no irme. Bueno, solamente tengamos en cuenta que para ver que esto es un fenómeno un poco más general que Argentina, que Uruguay, en la región, bueno, en Europa obviamente, en todo el mundo, pero en el año 2022, de las cifras que pude encontrar, había en el 2022 645,6 millones de habitantes en la región de América Latina y del Caribe. Y en datos del 2023, usuarios de Internet en el 2010 eran solo 200 millones, esto es muy agrandado decir solo 200 millones, pero en el 2021 eran 498 millones y se piensa un crecimiento exponencial para los próximos años. En el 2021, otro dato que aparecía es que de estos usuarios de Internet, solo el 57% usa la Internet móvil, que es este aparato, y los problemas que tienen, el porcentaje que no lo usa, es de acceso en términos de la cobertura, por eso es tan importante ahora la discusión del 5G, bueno, en Argentina toda la llegada de Elon Musk y algunas cuestiones de ese tipo. El tema es de la cobertura, el tema de los costos de estos servicios, y yo agregaría, tenemos que pensar la brecha digital no solamente como entender esta lógica, sino que como esta lógica se extendió tanto, la brecha digital me impide el acceso al derecho, ¿no? Yo tengo en Argentina los trámites de la FIP, del ANSES, los hago todo digitalmente, no siempre son fáciles de comprender, y si no los comprendo o el programa no está claramente definido, es un chino. Digo, un chino de que no se entiende nada de lo que queremos hacer, nos enojamos, nos frustramos, apagamos la máquina, y es un problema de brecha, de salto digital, que me parece que también hay que pensar. Entonces, creo que nosotros usamos algunos conceptos del estado de bienestar, o por lo menos ideológicamente lo tenemos, en nuestra cabeza como un estado de bienestar, como si hubiese sido, si en nuestra región, exceptuando algunas excepciones, evidentemente, el estado de bienestar se hubiese completado, como que si los procesos de industrialización del capitalismo industrial, estoy pensando a nivel del conjunto de la región, no de casos específicos, se hubiesen completado. Entonces, prefiero hablar de los regímenes de bienestar,
que es esta idea de cómo se distribuyen los problemas y las soluciones de los problemas sociales entre distintos componentes que en algunos casos son en mayor o menor medida en nuestros países y según el tema más importante. Yo estuve viendo por el canal de YouTube la presentación de las colegas, de las compañeras que hablaron sobre el tema de cuidados, así que puedo tomar el tema del cuidado, cómo se distribuye en esta idea del régimen de bienestar y cómo uno lo está pensando. Bueno, por ejemplo, el primer elemento, la primera institución, la más importante de un régimen siempre es el Estado. El Estado es el que se encarga de las políticas de protección y de seguridad social. En términos de cuidados, uno diría, bueno, la escuela, desde los jardines maternales, los lugares para que las personas, adultos mayores, también puedan tener su cuidado. Entonces uno piensa el acceso a través de políticas públicas. El mercado, sí, bueno, si no hay jardín maternal cerca de mi casa y tengo que ir a trabajar, pago en el mercado, puede ser a una persona para que venga a cuidar al niño o lo mando a un jardín privado. El mercado funciona de este empleo, de esta forma. Pero el régimen de bienestar, como nosotros lo pensamos como estado de bienestar, presupone un mercado de pleno empleo, que me parece que este tema de la autonomía, del trabajo en plataforma y de la extensión ya nos hace un poquito de ruido con algún supuesto, ¿no? Un mercado que tiene pleno empleo, un mercado que tiene sindicatos por rama o sector de actividad, un modelo de familia tradicional, no voy a entrar en una discusión, no sé si estoy a favor o en contra, solo digo que presupone que hay una mamá en la casa, ¿no?, que lleva al chico al colegio, que lo recibe, digo para dar un caso, que lo acompaña en las tareas escolares, ¿no?, que lo obliga a que haga las tareas escolares, ¿no?, y un papá proveedor. El modelo de régimen de bienestar está pensado en este sentido, ¿no? Y o la comunidad, en el caso, bueno, de los migrantes o de las comunidades inmigrantes, ocuparon un lugar importante, puede ser el barrio, vamos a ver que también las religiones van a ocupar estas cuestiones. Sin embargo, este régimen de bienestar, esta forma racional de distribución de riesgos, ¿no?, y de solución de problemas, entra también en crisis porque las instituciones empiezan a cambiar de manera tan acelerada como las tecnologías, ¿no? Quizás los cambios organizacionales son esto. Bueno, en términos de Estado, la aparición de estos trabajadores de plataforma, que no solo son, insisto, pensemos, no solo son los compañeros o compañeras que trabajan con la bicicleta, con la moto o con el coche, sino el joven que hace un trabajo de diseño usando una plataforma, aquella persona que atiende, mi dermatóloga me atiende por plataforma, los abogados, bueno, hay una serie de elementos que están. Pero en términos del Estado, hay una promesa democrática que hace el Estado de bienestar, de la inclusión social ascendente, a través del trabajo y del empleo, que permite el alcance de la protección social. Pero si ya no tenés pleno empleo, esta promesa de inclusión social por el trabajo, ¿no?, si ya no son solo la clase trabajadora entendida como el trabajador asalariado, o la trabajadora asalariada, sino el trabajador que se considera autónomo, ¿no?, que se considera emprendedor, más allá de la situación de precarización que claramente se describe, bueno, entra en crisis la promesa de inclusión social a través del trabajo y del empleo y a través también, vamos a decir, de la educación. La educación también va a ser cuestionada en estas nuevas formas. Ahí hay que pensar entonces cuáles son los alcances de la protección social, como la tenemos pensada frente a la situación que hoy estamos percibiendo. El alcance que tienen los partidos políticos progresistas, o a veces en la región ya se llaman populistas, en cumplir esta promesa democrática de inclusión social, ¿no?, del acceso a más derechos sociales, derechos laborales, derechos políticos, ¿no? En el mercado de trabajo, el crecimiento de la informalidad
o del trabajador independiente, el desempleo, el subempleo, introduce temas de la crisis de representación. Este tema de la crisis de representación en las organizaciones sindicales, perdonen, ¿no? Pero yo la escuchaba desde los años 80, muy ligado ahí al surgimiento de dos colectivos, que son las mujeres y los jóvenes, pero que ahora parece expandirse al conjunto de la clase trabajadora, cuando la composición de las calificaciones de la clase trabajadora están cambiando, ¿no? Entonces, y ahí el tema es que el mercado de trabajo cuenta con el soporte del Estado Nacional, el sindicato con la territorialidad que dan las regulaciones nacionales, pero si yo estoy trabajando para Dubái, como me dijo el hijo de un amigo, pues, ¿cuál es la regulación que creen que me corresponde? ¿No? Y no lo decía mal, lo decía, estoy trabajando, cobro en dólares, trabajo en un régimen de jornada laboral, vieron de 24/7, pero bueno, ahí hay algunos temitas que me parece de la seguridad social, la protección social, cuando estalla las fronteras del Estado del Estado y del mercado, hay que pensarlo, y ahí creo que hay que ir por el nuevo contrato global, ¿no? La familia, de vuelta, algunos temitas. Pasamos de esta familia de mi papá trabajaba, mi mamá era ama de casa, a la familia ampliada, ¿no? Donde está el papá y la mamá y la mamá, el papá y el papá, pero aparte está el papá de los niños, que la mamá se casó con otro y tuvo otros niños. Entonces, la familia ya no es este núcleo de papá, mamá, el nene y la nena, digamos, en sentido clásico, sino tenemos un ejemplo de familia ampliada. Eso hace ruido con los sistemas nacionales de cuidado, cómo se distribuye el cuidado en el núcleo de estas familias ampliadas. Bueno, algunas cuestiones, hasta cuánto el cuidado es un trabajo, cómo se valoriza esta actividad, cómo se distribuye el reconocimiento de la actividad de trabajo cuando la familia ha ampliado. La idea de la comunidad, yo ahí estoy todavía reflexionando un poco. Hay distintos con las cuestiones de las comunidades. Saben que, por ejemplo, en Chile está todo el tema de las comunidades originarias, cuestionando el Estado Nacional. En Argentina también son disputas donde aparece otra forma de resolver los problemas. Ya no es la mirada hacia el Estado Nacional, sino a la comunidad de origen, que puede ser de términos de comunidades originarias, puede ser de migrantes, supongo que en Uruguay aquí también, pero qué sé yo, en Argentina están las comunidades alemanas, está la comunidad inglesa, está la comunidad judía, ¿no? Las diversas comunidades que al interior de la comunidad resuelven los problemas sociales y de protección social, del Estado y de la protección social. Y ahora sí aparece un nuevo sujeto, y yo creo que hay que todos los conceptos han volado por el aire. Saben que no encuentro un concepto que sea abarcativo de un fenómeno, ¿no? Porque no es que el individuo es el tipo, la tipa que está sola, aislada, es el ermitaño. No, son pequeñas comunidades, pero que se han individualizado en términos de yo resuelvo el problema. Che, mira, ir al banco, hacer la cola, es un chino. Lo resolví yo. Hacer el trámite en la oficina para que me den los papeles de la jubilación es un chino. ¿Sí? Entonces, empieza a darse un sentido y, de vuelta, disculpen si estoy haciendo generalizaciones que siempre son demasiado generales, ¿no? Así que es para discutir, no es para darlas por cierto. Es que yo resuelvo los problemas que el Estado no me resuelve, que el sindicato no me resuelve, que el partido político no me resuelve, ¿no? Ahí hay una crisis de representación y además me uno con aquellos que tienen en común esta misma crisis de representación, ¿no?
No son creo que nuevos sujetos que tienen nuevos sentidos de lo que es el trabajo, nuevo sentido de lo que es el derecho. Es muy común que estos sujetos crean, por ejemplo, que los derechos laborales son privilegios de uno, no de ellos. Son privilegios, en Argentina dirían de la casta, ¿no? Una casta de trabajadores que tienen derechos, ¿no? Que tienen el aguinaldo, las vacaciones pagas, y bueno, esto depende de mí. No, a mí nadie me regala nada. Diría, un taxista en Buenos Aires te diría, a mí nadie me regaló nada, ni el Estado, ni los políticos, ni los sindicatos. Todo lo hice yo solito, manejando el taxi, de 5 de la mañana a 10 de la noche, nadie me regaló nada, ¿no? Digo, acá empieza a crecer, y hay que pensarlo cuando estas plataformas se extienden como formas. No quiero caer, no me interesa caer en la línea del determinismo tecnológico. Pero sí estamos, creo que, en una etapa de muy fuerte condicionamiento tecnológico y una gran brecha, y cuento quizás el final de la historia, entre las instituciones laborales para comprender este fenómeno, y si no lo podemos comprender, no entendemos el lenguaje, no entendemos la forma en que está adquiriendo, o no la queremos ver por razones que sean, bueno, vamos a seguir acumulando problemas. Creo que los problemas están por ese orden. Entonces yo me permití acá, solamente de manera creativa, ver cómo se modificó. La primera es una foto que es un clásico, está en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, que se llama La clase trabajadora, que es la imagen de la clase trabajadora de los 60. Yo la vi y la verdad que a mí me conmovía porque era ver a mi papá con mi mamá. Donde está el obrero, viene más alto, mirando con el cigarrillo, el diario bajo el brazo, observando cómo el pibe hace la tarea y la mamá controlando que el pibe haga la tarea, ¿no? Bueno, esa figura creo que está siendo reemplazada por otras figuras, como es la de la familia ampliada. ¿Me permitís robar esa foto? Tómenlo, por favor, con respeto. La idea también de este mercado de trabajo, de muchos trabajadores o trabajadoras en una línea, en una fábrica, está siendo reemplazada por otros actores colectivos, como son comunidades. Hay una reunión de la Asociación Italiana, de la Mutual Italiana, y el tema del trabajo de los trabajadores de plataforma. Y en esto, volviendo al condicionamiento tecnológico, a veces me acelero y pongo mucho énfasis, pero entonces tengo que recordar que no estoy hablando del determinismo tecnológico, sino del condicionamiento. Lo que pasa es que son tantos los problemas que yo llega un momento que me rindo y digo, bueno, basta, hagan de mí lo que quieran, porque ya este mundo está muy complicado. Pero tomando el tema del inicio del capitalismo, en mi concepción el problema no fue la máquina a vapor, sino la solución, el problema fue el reloj, cuando el reloj entró en las casas. Cuando se convirtió en el despertador o cuando se convirtió en el reloj de bolsillo, que permitía ordenar y organizar actividades. Entonces ahí sí entrabas a las 5 en punto, ¿no? Y te ibas a las 3 en punto, ¿no? La jornada se podía medir, luego tenías el despertador que te despertaba a las 4 o a las 3 para entrar a las 5 en punto. Bueno, esto ahora está modificado en parte por esto, pocos usan reloj, pero estamos usando estos equipos para organizar. Y en términos de control, yo usé el smartwatch, no se nota mucho ahí, pero hay una figurita muy chiquitita abajo del círculo verde, que es una persona haciendo running, corriendo, y me reía porque el año pasado estuve en una reunión con algunas compañeras de aquí de FE Sindical en Berlín, y una compañera española que trabaja allá con uno de los sindicatos me invitó a pasear y fuimos caminando, y yo veía que cada rato ella miraba el reloj y le digo, bueno, che, ¿tenés una reunión? Me dice, no, estoy controlando los pasos, porque yo ya hice, no sé, 10.000 pasos, estoy inventando el número. Le digo, y no, porque con estos 10.000 pasos, si yo cumplo, me gano, la seguridad social me da, no sé, un tratamiento de limpieza odontológica gratis. Le digo, pero ¿vos no tenés miedo de dar los datos de lo? Y cuando dejas de caminar,
Digo, porque por ahora te recompensan, ¿no? Digo, bueno, caminás y... Pero si dejas de caminar y engordás un poquito, ¿qué hacemos con...? ¿No? ¿A quién le estás dando este dato? ¿No? ¿Y quién te está controlando? ¿No? Porque ahí es el elemento del bien público, del Estado, digamos, del bien preferencial del Estado, de decir la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, de los ciudadanos y ciudadanas, yo lo controlo, ¿no? Digo, no sé aquí, pero qué sé yo, en Argentina no hay que poner más sal en la mesa, pero el ejemplo quizás más común, que allá fue una lucha en su momento, fue el cinturón de seguridad. El Estado dijo, basta, no te pido permiso, vos tenés que usar, pero es mi coche, se me arruga mi ropa, y si yo me quiero matar con el coche, ¿cuál es? No, este es un bien preferencial, el Estado dice, vos a partir de ahora usás el cinturón de seguridad, ¿no? Y si no lo usás, hay cámaras ahora que te controlan, fíjate la multa que podés tener, ¿no? Entonces, quería retomar, porque quizás usamos muchos conceptos y no los aclaramos, o por lo menos a mí recién se me están aclarando, voy a decirlo también de esta forma. Nosotros venimos de una idea de la fuerza de trabajo, esta capacidad mental y física esencial de los humanos, decía Carlos Marx, para transformar la naturaleza y en esa transformación transformarse a sí mismo. Ahora, fuerza de trabajo siempre pertenecía al trabajador o a la trabajadora. Todo lo que vimos, artesanado, taylorismo, fordismo, toyotismo, modelo japonés de empresa, escuela sociotécnica, qué sé yo, todos son intentos del capital de apropiarse de esa mercancía llamada recurso humano que no dejaba de pertenecer a quien trabajaba, ¿no? Entonces, la idea es, para hacer más productiva la fuerza de trabajo, voy cambiando la jornada de trabajo, la composición tecnológica y le voy ordenando y disciplinando. Ahora, con el dato, es un problema más ligado a la remercantilización, creo. No estoy segura, solamente lo pongo así, porque primero sepamos qué llamamos datos. Mi generación llamaba datos, cuando me das tus datos, es Mónica Graciela es la doña, vivo, mi teléfono es tal, dato. Mi DNI, dato. Pero ahora dato es eso más, ¿no? Se está datificando un montón de cosas de mi vida, como por ejemplo, bueno, el nombre, el documento, dirección, mi sexo, la voz. Están datificando mi imagen y nuestra imagen y nuestra voz. Se está datificando los likes. Esta conversación, dijeron así, los comentarios, ¿no? Los sitios de interés que visito, los estudios que me realizo en la seguridad social, los turnos médicos que estoy solicitando, porque los solicito por acá, ¿no? No es que ya no voy a ver a una señora en una clínica y le digo, ¿me das un turno? A ver, déjeme que veo la agenda y usted anótese y le damos el turno. Las suscripciones que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esta es la idea de los procesos de digitalización, el registro digital de todos los datos. Algunos los hacemos voluntariamente, me saco una foto, ¿no? Estoy visitando un lugar, me saco una foto, la subo a las redes, hago un comentario. A otras me resultan involuntarias, porque hice un comentario cuando era una adolescente tarambana, que era una fanática en algunas cosas, y las redes no olvidan, ¿no? Digo, lo bueno de haber no pertenecido a las cuestiones digitales es que uno dijo tantas pavadas siendo adolescentes que no quedaron registradas en ningún lado. Algunos me dicen, pero vos alguna vez dijiste, y ya te la puedo discutir a muerte, yo jamás dije eso. Pero lo que puse en internet, por más que me digan te borro el comentario, quedó ahí, ¿no? Entonces me parece que... Y además hay datos que los subo yo y hay datos que los suben mis amigos. Voy a una movilización, sacamos una foto, me sacan una foto, el sindicato va a una movilización, sacamos una foto y me sacan la foto a mí y está mi dato subido, sin que me pidan o no permiso, voluntario o voluntariamente. Entonces, quería volver a retomar estas tecnologías de las que estamos hablando particularmente y que creo que los trabajadores de plataformas de reparto se ponen
fueron como la punta del iceberg, ¿no? Lo que empezamos a ver con el Titanic que iba derechito para ahí. Estamos en una sociedad que estamos generando grandes cantidades de datos, permanentemente, ¿no? Por eso la idea de los macrodatos, grandes volúmenes de datos, y aparece esta idea de la minería de datos, ¿no? La posibilidad de extraer esta gran cantidad de datos, ¿no? Por primera vez tenemos programas, acá ya empieza a pensarse en términos de inteligencia artificial, que me permite en milésimas de segundos acceder a millones de datos, ¿no? Y ahí el tema que es cuando yo accedo a millones de datos, cómo los combino, ¿no? ¿Qué productos obtengo de estos datos? ¿Cuál es mi intención de uso de estos datos? Y aquí aparece la idea de los algoritmos, ¿no? Los famosos, porque estamos hablando de inteligencia artificial, de algoritmos, ¿no? Y en eso el tema del dato, una gran crisis, es que empezamos porque usa un lenguaje binario. Yo creo que usa el lenguaje de programación, que es un lenguaje binario, y además, y esta es mi lucha solamente de ignorante que soy, el inglés. Y digo esto porque acá también hay un tema de brecha lingüística entre los especialistas de programación que hablan los lenguajes de programación, y el común de los mortales, comunes de las mortales, que no solo no hablamos el lenguaje de programación, sino que en el inglés, estando en Latinoamérica, yo digo, ¿para qué? 600 millones que hablamos más o menos el español, ¿para qué necesitamos el inglés? Pero acá hay una brecha tecnológica que también hay que pensar, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿por qué importan los datos? Y si lo quiero pensar en términos de seguridad social o de protección social, bueno, porque los datos me permiten saber más de mí misma más que de yo, ¿no? Es como mi conciencia que no tengo, ¿no? Sobre pensamientos, porque cómo me gusta este artista, o hoy me siento triste, ¿no? Esta es una depresiva, ¿no? Qué mal que me llevé con tal persona, esta es una persona agresiva, ¿no? Cuando yo expreso mis pensamientos en las redes, las conversaciones, las imágenes que subo, ¿no? Los afectos, los sentimientos, los tiempos que estoy en las redes, ¿no? Los deseos y los anhelos. Y ojo con el anhelo, porque el anhelo y el deseo no tienen que ver con la realidad objetiva. Yo puedo ser pobre de toda pobreza y mi anhelo es ser como Elon Musk, ¿no? Puedo no haber conocido jamás el mar y mi anhelo es irme de vacaciones a Tailandia, ¿no? El anhelo es una cosa que hay que empezar a problematizarlo. Ahora, este conjunto de datos permitió en un primer momento en definir perfiles de consumo como clientes, ¿no? Bueno, que estás buscando zapatos y te llegan las propagandas de zapatos, estás buscando hoteles, te llegan las propagandas de hoteles, pero también de servicios ahora, y ahí hay que pensar cómo esto va a afectar a la protección social, ¿no? Porque yo ahora evalúo los servicios de protección social, ¿no? Los programas sociales, bueno, de perfiles políticos, obviamente perfiles religiosos, de ocio, como les comentaba, salud, ¿no? Si todos mis estudios están digitalizados, ¿quién sabe quién accede a mis estudios? ¿Quién los guarda? ¿No? Sí, tengo la ventaja de que si me enfermo acá, yo puedo bajar mis estudios digitales y me atiende un médico en Uruguay, ¿cómo me atiende? Pero, ¿quién más? ¿No? ¿Dónde se están guardando estos datos? ¿No? También hay un tema de seguridad nacional que no es solamente de la policía, digo, no, del ejército, ¿no? Sino, bueno, y obviamente laborales y los perfiles de afiliación. Un minutito. Entonces, para ir cerrando, este impacto o impactos de las innovaciones, ven, acá lo puse en plural y le dejé la coma, el acento, perdón, es de alcance amplio,
Y hay una transformación, yo creo que el feminismo con el tema de las actividades, el cuidado como trabajo y el empleo, pero hay actividades que se están transformando en trabajo sin que sepamos que son trabajo. Insisto, yo me saco una entrada al cine. ¿Estoy trabajando o estoy en la actividad? Me voy al cine. Me voy al cine con mi amiga. Eso no es trabajo, me voy al cine. Pero para ir al cine, ¿no? Entonces, hay bordes que me parece que se están transformando y que hay que... Obviamente afecta el espacio. Estamos rodeados, digamos, casi de entornos digitales. Hay que pensar esta idea de lo nacional, el Estado nacional, la protección social nacional a lo global. De vuelta, este chico que trabaja para Dubái, ¿cuál es el Estado que lo protege? ¿Cuál es la protección social? ¿Dónde paga sus tributaciones para... Si les llega a interesar, no les interesa a los jóvenes en general, el tema de la jubilación y de la pensión es el largo plazo, pero, bueno, me enfermo. ¿Dónde paga? ¿El sistema de salud de Dubái? ¿El de Argentina? Bueno, y el tiempo de trabajo. Yo quería tener la imagen de Dalí. ¿Vieron ese reloj que se...? Y dije, no, ya es demasiado creatividad, vamos a cortarla un poco. Pero en otras filminas la voy a subir porque me parece que es mucho. Pero el tiempo de trabajo y la idea de los derechos a él ligados. Porque lo que no es solamente la reducción de la jornada de trabajo, es que se está transformando la configuración de la jornada de trabajo. Porque no es el enemigo solamente el 24/7, exceptuando cuando me mandan el WhatsApp, ¿no? Hoy me reía porque estaba desayunando y estaba mirando el WhatsApp. Nadie me obliga, ¿no? Tengo el derecho a la desconexión, ¿no? Entonces, acá la jornada de trabajo sí llega, no llega al 24/7, pero se acabó, me parece, esta idea de que yo trabajo de 9 a 5 y a las 5 me voy. Agarrame. Eso era cuando en Argentina, me acuerdo, había los teléfonos fijos, ¿no? Entonces tenía el teléfono en la oficina, con suerte tenía teléfono en casa, pero a nadie se le ocurría llamarme a casa. Nadie se le ocurría llamarme a casa. Y no te atendía, no. 5 de la tarde, agarrame, Catarina, ¿no? Me voy. Ahora el tiempo, y no, estoy en el médico, estoy en el colectivo y voy respondiendo a algún WhatsApp. Digo, no, pues estoy en el médico y el tema del cuidado, el derecho a la desconexión, los derechos ligados a este tema empiezan a explotar, ¿no? Porque la autonomía es esta, ¿no? De vuelta creo que hay un pasaje, bueno, esto implica también, formas de control inéditas, ¿no? No es el 1984, pero se parece bastante, ¿eh? Es más eficiente, porque son todas las cámaras. A veces las organizaciones sindicales creen que el control es la cámara que me ponen en la oficina, pero el teléfono celular tiene cámara. Compramos los teléfonos por las fotos que sacamos, los videos que tomamos. Las computadoras tienen cámara, ¿no? Y si yo teletrabajo, trabajo a distancia, o bueno, me llevo el algoritmo de control dentro de este equipo, ¿no? Cuando yo acepto ver mi salario digitalmente, que me lo piden muchas empresas, está apareciendo esto, gente que hace el mantenimiento en las oficinas públicas en Buenos Aires, mantenimiento de limpieza, le piden que se baje una aplicación para ver su salario. Pero la aplicación le permite a la empresa controlar dónde está dentro del edificio el trabajador y la trabajadora, ¿no? O sea, introduce, no sé si ustedes vieron esta serie Black Mirror, cuando vos aceptás los términos y condiciones, sin leer las 458 artículos en letra A5 que te propone antes de este aplicativo, acepte estos términos, y vos le da, nadie lee, ¿no? Le da. ¿Dónde tengo que aceptar? ¡Tuc! Ya está, ¿no? Algunos calcularon que se tardaría como 1 año en leer todos los términos y condiciones de todas las pavadas que bajamos al teléfono celular. Algunas nos la pide la empresa, ¿no? Entonces hay formas de control de lo social. Las cámaras de seguridad de tránsito son una maravillosa forma de control
del conflicto social, del conflicto político con estos perfilamientos. Bueno, en la pandemia vimos lo que es el control sanitario en ese sentido, y hay un pasaje de esta idea de lo colectivo a lo individual, una, diría, individualización o una reducción del colectivo. Creo que no se puede ya hablar de la clase trabajadora como un todo homogéneo. Hay como comunidades, ¿no? Como estas comunidades al interior, el adolescente que pertenece a algunas comunidades propias, ¿no? Los que le gusta el manga japonés, los que le gusta el rock pesado, los que no sé, son fanáticas de Lali Espósito. Bueno, hay comunidades que se van armando, ¿no? No es una individualización, insisto, no es un individuo aislado, ¿no? Esta idea de lo colectivo, creo que hay un impacto en los temas de la solidaridad y de las identidades, porque ahora son identidades, ¿no? A la mañana soy la esposa de mi marido, al mediodía soy una trabajadora que me siento excluida por ser mujer y en algún momento me siento excluida por la edad que tengo, en otro momento soy una profesora de la universidad y ahí tengo distintas identidades. Imagínense las formas de representación que tendría que tener en ese sentido, ¿no? Y aquí hay un tema de lo aspiracional que no son cumplidas. Entonces, hay un factor de frustración, porque esto me empodera mucho, ¿no? Es como la fuerza es rápida y elegante, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? No era el mal, el lado oscuro es elegante, es rápido, es eficaz. Y estas tecnologías, la verdad que los teléfonos celulares son elegantes, ¿no? Yo veo estos que se pliegan, dirán, no consumo, pero lo miro con ganas, ¿viste? Que se pliegan, las cositas que puedo hacer. Hay un tema ahí aspiracional, de rapidez que me entrega esto y que además me permite, ya con el uso de las redes, decir, este trabajador no me trajo las cosas a tiempo, está fría la comida, pero además estoy enojada porque cada vez que voy a hacer un trámite a la oficina de no sé qué cosa, no me atienden, ¿no? Entonces hay elementos aspiracionales de frustración que se pueden presentar con estas tecnologías que introducen algunos fenómenos. Los argentinos podemos dar cuenta de algunos fenómenos que se generan, no solamente por esto, pero que tienen que ver con estos sentimientos de enojo, frustración, de motivaciones, de aspiraciones que no se alcanzan y de falta de cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí aparece una idea del Estado y de la protección social como una traba a mi desarrollo profesional, a mi autonomía, ¿no? Ahí hay un sujeto o sujetas de orden distinto. Entonces, digo, para pensar esto, dado que yo decía, el PIT-CNT son sindicalistas, no es el tema de la protección social solamente, creo que es un reto muy grande para el modelo, los modelos, las formas sindicales que están en nuestra región. Hay que pensar la estructura de cuidado y de protección de datos. Los sindicatos trabajan con datos sensibles que son de sus afiliados y afiliadas. En Argentina, por el modelo sindical que tiene, está todo el tema de la obra social, que es todos los temas de salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero también, digo, en el sector docente es todo el tema de los datos que se generan con las licencias y que ahora se controlan, ¿no? Cuando aplico el machine learning, rápidamente datos que antes no se cruzaban, se cruzan online, ¿no? Entonces ahí hay temas de control y de protección. Aparecen nuevos derechos. Creo que este tema del derecho al olvido es un tema que no lo tomamos, pero el otro día un compañero decía, bueno, los legajos, ¿hasta cuánto? No te hacen un legajo por un tema. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Bueno, uno dice, la policía jamás te tiene un legajo, lo deben de tener guardado en algún sótano, pero acá está muy en acceso también, ¿no? Creo que ahí hay un tema. Hay que empezar a preguntarse dónde se guardan, quién accede, quién autoriza, ¿no? Y acá esta idea del dato y la fuerza de trabajo. Cuando aparecen cosas como el machine learning, el deep learning, el chat GTP, se puso muy en boga la inteligencia artificial, lo que aparece es que ya el dato, mi voz, mi imagen, alguien la puede transformar y hacerme decir
cosas que no dije. Y ahí empezamos la fake news o no fake news, ¿no? Entonces, no es la fuerza de trabajo, que siempre me queda a mí, me la tratan, ¿no? Todavía tengo control. El dato, una vez que si lo vendí y lo mercantilicé, lo perdí para siempre, ¿no? Y las transformaciones tecnológicas son esas. Creo que hay que repensar cuando el algoritmo entra a mi casa. Ahí se rompió la división público-privado, intimidad y privacidad, ¿no? Porque yo no sé si el algoritmo dejó de funcionar a las 5 de la tarde. En realidad no dejan de funcionar a las 5 de la tarde. Te controlan durante todo el tiempo y ahí no hay actor sindical que valga. Y cuando a mí me evalúan a través de los aportes que algún cliente o una persona a la que atendí dice que no la atendí bien y son 30 personas que dicen que no la atendí bien, el sindicato no puede salir a defenderme diciendo no, el jefe se levantó de mal humor, no entendió a la compañera. Te dicen, mira, acá hay 30 personas que dicen, ¿no? Hay que ver con qué preguntas me evalúan. A mí siempre me llamó la atención con el servicio de internet. Ustedes saben que si se te descomponen, te atiende consulta una persona y te dice, bueno, en 48 horas o mañana va a ir el servicio técnico. ¿Le molestaría hacerme una evaluación? Entonces vos empezás a evaluar al trabajador o a la trabajadora y dice, ¿la atendió bien? Sí. ¿Solucionó el problema? Y si digo sí lo solucionó, por ahí no viene el servicio técnico, porque dije que lo solucionó. Pero si digo que no lo solucionó, ¿a quién estoy evaluando? ¿No? Y ahí hay una brecha donde el sindicato... Pero entiendo que ahí el tema es cómo se programa un algoritmo. ¿Quiénes lo programan? ¿Qué lenguaje se están usando? ¿No? Vale para el conflicto laboral y para la protección social. El acceso, creo que hay mucho para ver. Entonces, esta idea de los derechos digitales, quizás con el tema de la ley de teletrabajo, perdonen la digresión más pensando en Argentina, la ley de teletrabajo surge muy rápidamente luego de la pandemia, es muy similar a las leyes europeas, pero hay también un intento de pasar de lo analógico a lo digital, que no termina de cerrar bien, ¿no? Digo esto, como el derecho a la desconexión. No es solamente decirle a mi patrón o patrona, che, no le mandes mensajes, es yo no atiendo. Y si yo estoy en casa y me levanto a las 3 de la mañana y me resulta más fácil resolver el problema, nadie me obliga, ¿no? Yo lo estoy haciendo y si estoy trabajando con usos horarios distintos, tenemos algún problema, ¿no? Entonces, de vuelta a la desconexión, hay que pensar la reconfiguración de la jornada de trabajo. La idea de la privacidad muy ligada al territorio, al espacio laboral, que ya ahora lo metí en mi casa, ¿no? Y en mi casa, en todos los lugares de mi casa, voy con el teléfono celular, ¿no? Estos derechos al olvido, al acceso, al cuidado especial que requieren los datos sensibles. Entonces, el asesino es el mayordomo, diría, pero la verdad que la brecha digital no solo está a nivel de quienes trabajan, de las ocupaciones, sino fundamentalmente de las instituciones laborales, particularmente de las organizaciones sindicales, ¿no? Creo que el cambio del nivel de calificación en la llamada clase trabajadora implica un cambio en las formas de representación, ¿no? Y como diría Gramsci, todavía no murió lo viejo, no nació lo nuevo, y en esas transiciones estamos ahí. Así que, bueno, gracias por la atención.